Bien, están entrando todavía. Ya, ahora sí. Entonces, la teoría de las ideas de Platón, la dimensión antropológica y social. ¿Qué estudiará la palabra antropología o la antropología? Ruth, ¿qué dices? ¿Qué estudia la antropología? ¿Qué me dice? La- ¿Qué dicen? no, no dijo. A ver, Raúl. Sí, Liz, esencialmente la antropología es como un estudio más científico de lo que es el ser humano, su cultura, su sociedad, pero usualmente están enfocados en las culturas y las sociedades del pasado, ¿no? Pero esencialmente es el estudio del hombre. Ujú. Muy bien, de hecho es así, ¿no? La palabra antropo, del griego tu antropos, significa hombre y logos, estudio. De ahí aparece este concepto de antropología. Y la ontología, aquí vemos el concepto de ontología, por favor esto anótenlo como vocabulario, es importante, ¿ya? Bien importante, este concepto de aquí en adelante vamos a utilizar mucho. La palabra ontología viene a partir de una pregunta en griega, onton, onton, que en su traducción sería, ¿qué es el ser? Onto, ¿qué es el ser? El onto significa ser, en mayúsculas, como una totalidad de las cosas. De todos los conceptos, según la obra de Martin Heidegger, un filósofo alemán del siglo pasado, en su obra Ser y Tiempo de 1927, Heidegger sostiene que de todos los conceptos, el más abstracto de todos, el más abstracto de todos es el concepto del ser y por lo tanto es el concepto más difícil de entender de todos. En la obra de Platón, Gorgias, si mal no estoy, en este diálogo, Platón dice que todos los pensadores anteriores a él se han ido preguntando por el ser. Otrora nosotros nos encontramos en aporía. Seguimos sin saber qué es el ser. Lo intentó responder Aristóteles, lo intentó responder todo el pensamiento medieval, se cansaron del ser, llegamos a las ciencias positivas y hasta ahora, miren, han pasado más de 30 siglos de conocimiento de la humanidad y no se entiende qué es el ser. Se dice que el día que se pueda comprender el ser, la tarea de la filosofía habrá acabado. Ya no será necesario hacer filosofía. Habremos encontrado el propósito de esta área del pensamiento. La ontología platónica, el propósito, el estudio del ser desde Platón. Esa es la teoría de las ideas. Tratar de determinar qué es el ser
desde Platón. La teoría de las ideas define un claro dualismo ontológico al proponer dos tipos de realidades antagónicas. Por un lado, el mundo sensible, este mundo, ¿no? O en el relato mítico, la caverna, y por otro lado, el mundo inteligible. Acá nosotros tenemos una posición cosmológica de Platón, una posición cosmológica. Más adelante, en el siglo IV, San Agustín agarrará estas dos dimensiones para escribir su famosa obra de Civitate Dei o sobre la ciudad de Dios. Entonces, el mundo sensible y el mundo inteligible, dos realidades. Una fundada en mi sensibilidad, en lo que puedo percibir por los sentidos, y otro, el mundo inteligible, que tendrá que ver con un conocimiento absolutamente racional. ¿Qué es el mundo sensible? Es el mundo que está al interior de la caverna. Ahí están las realidades individuales, materiales, espaciales, la multiplicidad, el cambio. De este concepto ya nos había anticipado antes Heráclito, cuando decía que todo está sujeto al cambio, a la transformación. Y la generación y destrucción, lo perceptible a los sentidos, lo que podemos ver, tocar, oler, escuchar. Todo eso tiene que ver con el mundo sensible. En el mundo inteligible, por otro lado, tenemos lo que sería el exterior de la caverna, lo que está fuera de la caverna. Y en este lugar, pues, están las ideas o las formas arquetipas del entendimiento, dice Platón. Están las realidades universales. ¿Qué son estas realidades universales? Los universales son los conceptos. Ruth, atendeme, Ruth. Cuando yo te digo, Ruth, pensá en un lapicero, ese pensamiento, ya, Ruth, no involucra a todos, involucra a todos los lapiceros que podrías tú pensar. Porque como universal, como concepto, el concepto del lapicero, ¿no? Atrae o más bien abstrae la totalidad de los entes a los cuales está haciendo mención. ¿Me entiendes, no ve? Cuando yo te digo el concepto hombre, en ese concepto, en el concepto hombre, no varón, hombre, en ese concepto están abstraídos la totalidad de los seres humanos, varones y mujeres. Pero ¿cuándo lo entendemos como una realidad universal? Cuando esta es meramente conceptualización, cuando nos referimos únicamente al concepto. Esas realidades son inmutables, ¿ya? Inmutables. ¿Qué significa que sean inmutables? No cambian, no cambian. Yo tengo aquí un lápiz, ¿ya? Ruth, mira el lapicito. Eso. Mira, Ruth, yo tengo aquí un lápiz. Este lápiz, ¿tú crees que va a cambiar o no va a cambiar? ¿Qué me dices? Rápido, Ruth, encende tu micrófono. Si es sí, yo creo que sí. Que sí, ¿verdad? Porque mientras lo vaya usando, voy a ir tajándolo, se va a ir gastando y luego tendré un lapicito chiquito y luego ya no hay lápiz. Sí. El lápiz
como realidad material, como materia, va a cambiar. Es mutable, muta, se transforma. Pero como concepto, nunca va a cambiar. A ver, Gastalo, tu concepto, no podemos transformar los conceptos porque son realidades universales, son inmutables. También nos dice que en el mundo exterior están estas verdades o formas eternas, invisibles, inmateriales, atemporales, aespaciales. Es un conocimiento de otra naturaleza que evidentemente es muy diferente al de el conocimiento sensitivo, ¿no? Tenemos dos mundos entonces, el mundo material y el mundo inteligible. Las ideas se componen por la razón y son auténtica realidad, dice Platón. ¿Cuáles son los tipos de ideas? Tenemos sobre todo la idea del bien. Hay otras ideas morales. Tenemos las ideas estéticas, las ideas de multiplicidad, unidad, identidad, diferencia. Eso ya tiene que ver con las categorías del entendimiento. Tenemos el ser, el no ser, las ideas matemáticas y otras ideas, como la idea del hombre, por ejemplo. Son entonces estas ideas que Platón plantea, ¿ya? En el relato mítico, ¿qué es lo último que ve el cautivo que sale de la caverna? ¿Qué es lo último que puede ver? ¿Quién recuerda? La realidad. Y El ya sol, dice. todo lo que está allá afuera es la realidad, ¿no? Ahí se sorprende, uy, esto había sido la realidad, así como, qué novedad, ¿no ve? Pero es interesante el relato mítico. Si recordamos, al principio solo miraba sombras. Y cuando sale de la caverna, ya no lograba identificar qué estaba viendo hasta que ve sus sombras. Y decía, mirando la sombra del árbol, decía, esto es un árbol. Pero solamente después de darse cuenta que era una sombra y ver el árbol mismo, se da cuenta que estaba equivocado. Y dice, estaba allá afuera pues confundido, hasta que se da cuenta de esto que les acabo de decir, de que las sombras no son la realidad y que hay algo más. Entonces empieza a conocer y a identificar las cosas allá afuera. Pero lo último que este cautivo puede ver es el sol, la luz del sol, y ni siquiera el sol mismo, sino reflejado en las aguas. Este sol, ¿no?, dentro del relato mítico, es la representación de la idea del bien, el sumo bien. Y es un conocimiento para Platón que está reservado a los dioses. Hay otra obra de Platón que, si mal no estoy, está en el diálogo de Fedro, donde Platón relata el mito del carruaje alado o del tronco alado, así también se llama, donde muestra la ascensión del alma al mundo de las ideas. Y en ese proceso, en esa ascensión, pues Platón va a mostrar que lo último que puede contemplar el alma es la idea del bien.
que sería el conocimiento intelectivo más elevado. Y solamente el que logre contemplar esta idea podrá alcanzar una verdadera sabiduría, dice Platón. Voy a hacer un comercial aquí. Es que aquí hay algo que quiero explicarles y vamos a ver cómo me va. Tenemos dos mundos. El mundo material y el mundo ideal. ¿No ve? A este le vamos a poner mundo material. Y a este otro mundo ideal. Un mundo ideal. El mundo material y el mundo ideal. En este mundo ideal, el conocimiento se da por los sentidos. Y en en el mundo material. Y en el mundo ideal se da por la razón. El relato mítico nos narra la historia de un cuate que vivía en este mundo encerrado en una caverna, ¿no? Encerrado en una caverna. Vamos a poner que esta es la caverna, ¿ya? Esa es la caverna. Esa es nuestra cavernita, ¿ya? Y nos dice que este cuate sale de la caverna. Sale de la caverna y empieza un proceso de ascensión de su vida, de aquí al mundo de las ideas. No a cualquier lado, al mundo de las ideas, ¿no? Y estando en el mundo de las ideas, logra conocer las diferentes cosas que hay aquí, en este mundo. Y se da cuenta que muchas de las cosas que miraba, pues eran solamente sombras. Y la idea máxima que logra contemplar aquí va a ser la idea del sol, lo máximo, la luz del sol. Este sol es la representación de la idea del bien, del sumo bien. Pero ahora veamos qué es lo que pasa con quién es este cautivo. Si este es el mundo material, chicos, el mundo material, para que este cautivo logre salir de aquí, ya, para que este cautivo logre salir de aquí, tiene que pasar algo. Se tiene que morir. Porque no podría llegar al mundo ideal, o como Platón lo llamaba, el topus uranus. No va a llegar al topus uranus si no se muere, tiene que morir. ¿Eso qué significa? Que ¿quién es el que va al mundo de las ideas? ¿Quién irá al mundo de las ideas? Si hay que morirse para ir ahí. El alma. ¿Y eso a quién les hace recuerdo? ¿Quién planteó una teoría parecida a esta? Pitágoras, ¿no? Pitágoras ya había planteado esta idea. Es decir, que en la dialéctica platónica, dentro de su dialéctica, lo podríamos anotar acá mejor, con rojito, para que
se note que es sumamente importante. Dentro de la dialéctica platónica hay una distinción cosmológica de dos realidades, el mundo material y el mundo ideal, pero también de otras dos realidades antropológicas. Por un lado, ya lo pondremos con verdecito. Por un lado, el cuerpo, y el que llega aquí arriba sería el alma. Entonces, estamos notando que en la concepción de la dialéctica platónica, todo está en función a dos realidades. Un mundo material, un mundo ideal. Un conocimiento sensitivo y un conocimiento racional. Un cuerpo y un alma. ¿Sí? Entonces, es el alma el que llega al mundo de las ideas. Y si se dan cuenta, al finalizar el relato del mito, de este diálogo de Sócrates con Glaucón, cuando regresa el cautivo, porque vuelve a la caverna, ¿no ve? Así como hubo una extraña fuerza que lo sacó de la caverna, hay otra extraña fuerza que le vuelve a meter en la caverna. Y cuando regresa este cautivo, cuando logra regresar de aquí a aquí, ya no regresa pues como almita, ¿no? Regresa nomás como lo que es, un cautivo, otro prisionero, pero un prisionero que tiene un propósito, ayudar a que los demás conozcan la verdad. Por eso les dice, miren, están viendo sombras, y todos le dicen, este cuate está loco, ¿no? Al punto de que querían matarlo. ¿Quién es el que regresa? Es el cuerpo, sí, pero es el cuerpo del filósofo rey. Aquí aparece la teoría del política de Platón, en la que habla del filósofo rey. ¿Quién debería gobernar la ciudad? No debería ser para nada un sindicalista, menos un economista, o un militar, o un abogado. Debería ser un filósofo, el filósofo rey. ¿Por qué? La justificación platónica. Porque el filósofo ha alcanzado la sabiduría y en sus acciones, si es que éste tendiese a hacer algo malo, entonces no sería filósofo. Y por lo tanto, el filósofo rey tendrá siempre a lo bueno. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta o duda, chicos? ¿Qué me dicen? ¿Alguna pregunta o duda? A ver, Vilma, ¿qué piensas de esto? Hasta aquí. Lo que pienso sobre lo que explicó, Sí. casi ha explicado todo lo que estaba en el video, de lo que el hombre que ha salido a ver la realidad, que vio la luz, vio todo y quiso avisar a los que estaban adentro de lo que él había visto, no le han creído nada, porque ellos, más claro, ellos no querían ver otra realidad más que la suya de los que estaban adentro, pues no le creyeron. Muy bien. Vamos a ver, Raúl.
Lisa, tengo una duda. Este, ese sistema que acabamos de ver del alma y el cuerpo, la razón y los sentidos, ¿a esto se le llama la dialéctica de Platón Eh, como tal? Más que la dialéctica sería la dualidad de su pensamiento, ¿no? Pero tiene que ver con la dialéctica también, porque recordemos que la dialéctica, si bien es entendida en su origen como el arte de saber discutir, de convencer, de argumentar, la dialéctica desde el método filosófico implica una oposición de contrarios. Es por eso que se puede entender como una dialéctica también. Ya, bien, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cuestión, chicos? Bien, vamos a terminar entonces esta parte con explicando, porque tengo ya un poquito tiempo, sí, tengo como 10 minutitos. Vamos a explicar en relación a la teoría de platónica, la epistemología, que es algo que me interesa. Hemos dicho que Platón distingue en la antropología, aquí lo anotaremos, en la antropología va a distinguir el cuerpo y el alma, ¿no? En la antropología. Y en epistemología va a distinguir dos tipos de conocimiento que se dan en relación justamente al cuerpo y al alma. Entonces, tenemos un conocimiento sensitivo y tenemos un conocimiento racional. Un conocimiento que proviene de los sentidos y otro conocimiento que viene de la razón. Evidentemente, Platón no está de acuerdo con este tipo de conocimiento. Dice que el conocimiento de los sentidos no es válido. No, man. ¿Por qué? Porque no es un conocimiento del cual uno se pueda fiar. ¿No les ha pasado alguna vez que cuando han llamado por teléfono a alguien, creías que era una persona y había sido otra? ¿Cómo es? ¿Sí no ve? Yo recuerdo cuando estaba enamorado todavía de mi esposa y le llamaba, antes no había mucho celular, ¿no? Era por teléfono la cosa, y a veces me contestaba su hermana y tenían el mismo timbre de voz, y algunas veces me ha hecho caer, me hacía confesar cosas. Los sentidos nos engañan, dice Platón. Los sentidos nos engañan. No hay que fiarnos de los sentidos. No, no hay que fiarnos de los sentidos. Hoy, más que en otros tiempos, si tú miras perfiles de Facebook, ves pues aquí a puro Brad Pitt y puro, no sé qué chicas, a ver qué modelo habrá, no sé, puro chicas así, wow, ¿no? Pero a la hora de la verdad es otra cosa. Los sentidos nos engañan.
nos toman el pelo. Hay una frase de Friedrich Nietzsche, solamente así a propósito, ¿ya? Nietzsche define a la mujer como mentirosa. Para Nietzsche la mujer es mentirosa. Perdón, con todo el respeto, chicas, ya no lo tomen personal, eso es para él, no para mí. ¿Por qué? Porque la mujer nunca se muestra tal cual es, dice Nietzsche. Porque la mujer se maquilla. Hoy en día los hombres también se maquillan, ¿no ves? Están ahí cuidando su pielcita, se hacen arreglar hasta las cejas se hacen arreglar. Estamos en un mundo hiper sensitivo, ¿no? Todo es la sensibilidad y muy poco de la razón. Los sentidos nos engañan, no nos permiten llegar a un verdadero conocimiento. Entonces, si no me voy a fiar de mis sentidos, ¿de quién me voy a fiar? Hay que llegar al conocimiento racional. Y aquí vamos a distinguir entonces 3 tipos de conocimiento. El conocimiento de los sentidos, el conocimiento de la razón y el conocimiento intelectivo. ¿Cuál es el conocimiento de los sentidos? El conocimiento de los sentidos es el del cuerpo. El cuerpo. Solo el cuerpo, porque el cuerpo es el que transmite la sensibilidad, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento racional? Es también del cuerpo, pero también del alma. Es del alma prisionera en este cuerpo, ¿ya? ¿Y dónde está el grado más elevado del conocimiento? Está en el intelectivo, que es el conocimiento que solamente le corresponde al alma. ¿Sí? Esos serían los 3 grados del conocimiento para Platón. A ver, esto se me está acabando el tiempo y ya varias veces mis apuntes se han perdido por no guardarlos. ¿Dónde estamos? Aquí. Ya. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Algo? ¿Alguna objeción? ¿Obsesión? Lo que sea. ¿Alguna pregunta o duda? Nada, ¿no? Besito sería entonces. Nos vemos el día de mañana. Mañana tempranito, mañana terminamos Platón y empezamos con Aristóteles. Vengan temprano mañana y con pilas Aristóteles es un poco complicadito. Que tengan una bonita tarde, noche, ¿ya? Chao, chicos. Hasta mañana. Chao, Chao, chao. Dice, Dime, Jocelyn. ¿Hay algo? No, no. Solo chao. Ya. hasta mañana, dice. Hasta mañana. Que estén bien.